voy a saludar así en general. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Buen día. Les queríamos agradecer por estar acá, por desear compartir este momento. Lo pensábamos como un encuentro en donde podamos estar lo más distendido posible para compartir experiencias y anécdotas que nos sirven para un poco abrirnos y producir narrativas nuevas y enriquecer un poco más esta trama que venimos ahí sosteniendo, esta trama vincular. Les quería presentar a los compañeros que han estado organizando este encuentro. Bueno, a Jackie, a Hola. Laura, que anda por ahí Laura, Sí, Valentina, sabemos. que está por ahí también, Sí, a también. Fabio, y bueno, yo soy Gabriela, porque por ahí veo muchas caras que no conozco. Nosotros también. Antes que nada nos gustaría darle lugar a Alicia, quien forma la gestión de esta nueva comisión directiva, presidenta, para que diga algunas palabras de bienvenida y nos invite a ingresar a este encuentro. ¿Te parece, Ali? Me parece. Y Alicia. el chiste que hago es que antes de hablar voy a decir algunas palabras. Es para sortear la emoción que de pronto me da. Y es cierto eso, ¿no? Este encuentro y en estas circunstancias, en las circunstancias de la virtualidad, es el segundo que hacemos en lo que va del año para reunirnos los socios y los socios alumnos para encontrarnos, para conversar, para dialogar en esta actividad que tenemos que llevar a cabo. Esta segunda vez que nos reunimos es desde un lugar diferente al que nos reunimos la próxima vez. Denme un segundo, por favor. ¿Sí? Denme un segundo. Pone música, Gaby. Aprovechamos para decir que por favor desactiven los micrófonos y vamos a dejar el micrófono de la persona que está hablando, ¿sí? Así no escuchamos ruidos de fondo. Silencia vos, que son ¿quién es el administrador? Que lo silencia todo desde acá abajo. Yo me silencio, pero que... Ok. Habíamos pensado, recién se nos ocurre de lo de la música, en configuraciones lo habíamos implementado, nos había ido bien, pero y acá no nos dimos cuenta, Aurora. Está bien. Y si no, tendríamos que haber puesto el flyer que nos caracterizaba. Claro. El flyer de invitación, de convite a trabajar en trama, de Janina Altunian, ¿no es cierto? Lograr la afiliación subjetiva, tan lindas palabras que eligieron para esta invitación. ¿Por qué no me avisan que tenía el micrófono? Digo, bueno, además de, si pusiéramos música, hubiéramos puesto el flyer de la convocatoria con las lindas palabras que eligieron de Janina Altunian, no sé si lo han visto, pero en donde habla, ¿sí? Donde habla ella de la importancia de la trama, del relato colectivo, de la historia. Ella, digamos, que ha sido una sobreviviente del genocidio, en el caso del genocidio armenio, que se ha instalado en Francia y que desde allí ella hace sus propias incursiones y nos da
estas buenas cuestiones para poder pensarnos, sobre todo por lo que alude a lo que es el relato colectivo y a las tramas que podemos hacer. Hoy, que estamos en segunda vez reunidos entre socios alumnos, quienes no están también en el sentido de ex socios, Hilda, pero sos parte absoluta de esta institución, la idea es que nos reunamos y demos una mirada a nuestra casa, a nuestra institución, en el trayecto que tiene, que ha tenido y que va a seguir teniendo. Esta vez nos reunimos como para venir a presentar, en primer lugar, esta nueva comisión directiva, esta nueva gestión que si hacemos memoria, está en funciones desde el 17 de julio, día en donde también nos reunimos socios y socios alumnos, pero en esta ocasión en vistas a lo formal, que era encontrar otra nueva gestión, ¿no? La que estaba, en este caso Dana, Adriana, Marcela, Graciela, además de quienes no están acá, Damián, Carolina, ¿sí? Ya terminaba su función. Y entonces había que la continuidad de la institución en sí misma. Entonces, desde ahí estamos trabajando. Pero lo hacemos sin tener todavía la formalidad de persona jurídica que acredite que los trámites de esta asamblea se realizaron en forma, atento a que evidentemente esta época de virtualidad nos ha convocado desde otro lugar para hacer las asambleas. Aquellas que eran presenciales ahora tuvo, digamos, que reunir todo un protocolo, palabra ahora que en pandemia está absolutamente vigente. Aún así, aunque todavía no está ese trámite realizado y fiscalizado, pero estamos en función. Y comenzamos a trabajar desde un lugar de contacto, con mucha intensidad, ¿no? Es decir, haciendo la transición de una comisión a la otra. Nos constituimos pensando en un nombre, Ainí, que viene de la voz quechua, que significa aquello que se comparte, aquello que hace a la cuestión solidaria, en donde afecta a todo el mundo, a todo el conjunto que está implicado en eso, que retrotrae también a pensar en nuestras, digamos, desde el psicoanálisis vincular, al contrato de reciprocidad, que nos es familiar si lo pensamos desde CAES, en donde hay un placer y el beneficio del compartir las distintas actividades. Sobre todo eso, encontrar el placer, o uno diría, la alegría de lo que se hace en común. Como también es lo complejo, el tejido de lo complejo tiene que dar lugar a pensarse en ese sentido. Ese nombre lo elegimos entre algunos otros que estuvimos trabajando, pero que todos aludían a conjunto, a trabajo fructífero. Queda este nombre, no siendo obligación de tener una lista cuando se presenta un nombre, pero esa fue la función, esa fue nuestro recorrido. Y entonces nos encontramos a nuestra comisión formada desde esta manera. Nos acompañamos Fabio Bozo en la Secretaría General, Paola Álvarez en Tesorería, y vocales que ocupan en forma de dupla, como de alguna manera en otras ocasiones se hizo, entendiendo que dupla, si uno lo toma desde el deporte, es aquella pareja que trabaja absolutamente en conjunto, que trabaja interconectados y en función de hacerlo propicio y de lograr buenos beneficios. Esos vocales
o esas vocales, son Gabriela Oviedo, que es nuestra presentadora y coordinadora, junto a Jackie Tomatis, que también, forma la dupla desde el lugar de científica. Cecilia Ferreira, no sé, ahí estás, hola Ceci, no te había saludado me parece. Cecilia Ferreira y Marina Cagiano, que lo hacen desde prensa y difusión. Virginia Grosso y María del Carmen, la Mani Gijena, desde docencia. Luego, no me quiero olvidar de nadie porque es como emocionante, ¿no? Laura Coaglino, en la vocalía suplente, pero que está tan presente y está tan titular como el resto. Mónica Aniceto y Natalia Gijena lo hacen desde Secretaría de Apertura y Asistencia. Esta voz quechua de Ainí que recuperamos nos tramita para hacerlo en conjunto, para trabajar codo a codo, más que nunca hoy codo a codo, ya que diríamos en otros momentos en abrazos y en trama. Pero cuando asumimos, cuando nos pensábamos para trabajar, cada uno de nosotros era nuevo. Nuevo, por lo menos en la función que nos toca desempeñar, que estamos estrenando. Sí, Fabio, Mani, yo, hemos estado en otras gestiones, pero no en los mismos lugares, no en las mismas funciones. Es desde ahí, de esta novedad, como lo es la pandemia y lo es este momento que nos toca vivir, es novedoso esta constitución de esta comisión, de esta gestión, que así preferimos llamar. Es novedosa y desde ahí, desde preguntarnos, bueno, ¿quiénes somos en cada vez? ¿Y cómo estamos en este momento? ¿De dónde venimos? ¿Y qué hacemos? Es lo que motiva esta situación en la que estamos hoy, la de conversar, la de acordarnos de dónde venimos, cuánto hace, qué participamos, todo lo que se hizo, ¿sí? Pero para también pensarnos en el presente y pensar en algunos porvenires. A partir de esa inquietud de que nos tenemos que conocer, de que tenemos que saber, de que de alguna manera interpelemos o interroguemos nuestra historia y nuestra perspectiva, es que hoy nos reunimos para conversar un rato. Así que los invito muy gentilmente a que ahí comencemos. Gaby. ¿Tenés el...? Ahí está. Ahí está. Gracias, Ali. Bueno, como voy a repetir capaz un poquito algunas cosas que planteaste para invitarlos a abrir el espacio, compartiendo la trayectoria de nuestra casa, historia y perspectiva. Nos gustaría que le diéramos lugar a esa palabra en este encuentro, porque traer la historia en experiencias y anécdotas a la aquí y ahora, la intención era esa, como mirarnos y habilitar el mirarnos, me atrevo a decir, un poco hacia el adelante, hacia el futuro, hacia el horizonte, pero sobre todo con otros. Es como esa sensación del abrir para que y encontrarnos con todas esas cosas nuevas que son inevitables y que nos generan por ahí tanta incertidumbre. En algún momento también pensamos la posibilidad de que
nada, que solo dialoguemos con las experiencias y las anécdotas y que nos quedemos ahí en el pasado, que era posible, pero bueno, capaz que me estoy adelantando un poquito, pero si eso sucedía, bueno, también poder pensarlo, ¿no? Que vamos a ir viendo qué sale de este intercambio y qué podemos alojar en este encuentro de lo que va saliendo. Hemos invitado a personas que tienen mucha trayectoria en la casa, a PCBC, que bueno, que nos puede compartir el origen de la institución, así como también el contexto en el cual se fue gestando. También hemos invitado a otras personas que han ocupado en diferentes épocas y en tiempos, espacios políticos que dentro de la PCBC que han tenido que también salir a realizar estos intercambios con el afuera, y que suponemos también que ha generado un movimiento en los acuerdos y en los pactos dentro de la institución, y bueno, compartir esa experiencia también, y personas que han venido formando parte, o que hemos venido formando, me voy a incluir, de las nuevas generaciones, que por ahí, bueno, nos interesa conocer todos estos movimientos. Habíamos pensado al principio también esto fue apareciendo a medida que fuimos pensando el encuentro, que iba a ser solamente para socios, pero bueno, a medida que se fue publicando esto, vimos que gente que no es socia, o que se interesó también por saber, por conocernos, así que bueno, también dejamos que eso se diera y que fuera posible. ¿Cómo habíamos pensado el conversatorio? Lo habíamos pensado a partir de que, bueno, de que cada uno vaya pidiendo la palabra. Sí, lo que pedimos es que no se prolonguen tanto en el decir, que más o menos regulemos como 5 minutitos para hablar, para que el resto pueda ir agregando, acotando. Jackie va a estar también ahí como Jackie, Vale, Laura, muy pendiente de los que pidan la palabra, que desactivar los micrófonos para pedir la palabra. Hay un chat al costadito, que también lo pensamos utilizar para que pidan la palabra, o para compartir experiencias, o para hacer preguntas. También hemos mandado unas preguntitas previamente en la invitación, y después a otras personas le enviamos una segunda tanda, si es que le queremos decir, de preguntitas, de preguntas. Que bueno, que ya está, que los invitamos a que compartan esto, a que nos cuenten cómo resonaron esas preguntas, qué se les ocurrió, qué surgió, o qué fue surgiendo a medida que fueron poniéndose en contacto con esas preguntitas que mandamos. María Aurora, sí. A pesar de que yo me cargo y me da no sé qué, que tengamos una asamblea virtual, cada uno en su cuadrito, eso es una cosa visual que me impacta mucho. Lo que me impactó y me encantó fue ver a Gonzalo, un pibe re jovencito de San Luis, y a Hilda en mi pantalla, uno arriba del otro. Entonces yo decía, qué bueno, es multigeneracional, y es amplio y es histórico. Ahora se me perdió el GOM, pero bueno, debe estar por ahí, y eso me encanta. Y me parece así de muy buen augurio que aparezca esto de repasar la historia, pero mirando para adelante. Eso nomás. Hilda, ¿ibas a decir algo?
Sí, mira, gracias por la invitación, felicitaciones a la nueva comisión directiva, le deseo mucho éxito, muy lindas tus palabras, Alicia. Bueno, me movilizó mucho cuando ustedes me invitaron y cuando me llegaron las preguntas, ¿no es cierto? Porque yo me sentía muy comprometida y muy en el inicio de esto, así que voy a tratar de ser breve y responder a estas primeras preguntas que ustedes hacen. ¿Qué recuerda de los inicios? ¿Cómo surgió? Bueno, lo que yo recuerdo y que se lo quiero transmitir a la gente joven, a todos ustedes, y que me siento realmente muy movida, ¿no? Por esto que continúa, que tiene una base tan importante. Y yo creo que el inicio de todo fue el Congreso Argentino de Psicoterapia de Familia y Pareja en mayo de 1987. Bueno, son 3 tomos grandes, un grupo de colegas independiente, cada uno viajamos a Buenos Aires a este congreso muy importante, y ahí nos pusimos en contacto con la gente de la APPG, que nosotros no conocíamos. Yo personalmente lo conocía a Isidoro Berenstein. Les expresamos nuestro deseo de que nos había gustado mucho lo que ellos estaban exponiendo acerca de la EFI, de los vínculos, de estas nuevas teorías o estos nuevos recorridos, ¿no?, que ellos estaban haciendo desde el psicoanálisis individual hasta esto otro vincular, etcétera. Y bueno, tuvimos la suerte, digamos, de que ellos nos escucharon, y al poco tiempo nos avisan que Janine Puget y que Isidoro Berenstein iban a venir a Córdoba para mostrarnos su modelo, bueno, así que ahí no saben las corridas para empezar a organizar la venida de Janine, que fue la primera. Fue un año después, creo, en el 88, 89 debe haber sido, que reunimos a unas 200 personas en el centro ahí de la Avenida General Paz en Córdoba, ¿no es cierto? Eso fue como nuestro inicio. Nos habíamos constituido en un grupo de estudio donde nos mandaban todo el material que ellos tenían de Buenos Aires, ¿no? Siguiendo un poco el recorrido de Isidoro, en la época del 70, ellos empiezan a pensar, Isidoro, Janine y otros más profesionales más, ¿no?, en la estructura familiar inconsciente. Por supuesto que había que hacer rodar un hecho nuevo, ¿no?, y desestructurar también una forma de pensar, pues había muchas resistencias por parte de los otros analistas en si esto era un psicoanálisis o no, ¿no es cierto? Y desde mediados del 80 se empieza a trabajar el vínculo. Previamente, bueno, estos psicoanalistas de Buenos Aires habían hecho un recorrido por las teorías de Pichon-Rivière y de Bion también, ¿no? Al decir de Berenstein, él se había dado cuenta o había pensado que en estos movimientos nuevos que ellos iban haciendo, había una suerte de militancia, y que la militancia no solo era en la política, sino que Isidoro la pensaba también a esta militancia en lo científico, que era una manera de proteger esa subjetividad un poco nueva y destituyendo la anterior, por suerte, no por suerte, destituyendo a la forma anterior de pensar, y esta militancia era la búsqueda activa de un encuentro con los otros. Ahí yo creo que fue cuando, en esta militancia, ¿no es cierto?, que ellos querían venir a Córdoba, Mendoza, a otros lados, para infundir estas ideas nuevas, ¿no?, de vínculo, de EFI, que a nosotros me acuerdo que nos daba mucho dolor de cabeza pensar
en esto de la EFI, en esto de la estructura familiar, en esto del vínculo de pareja, el vínculo en sí, que ya no era con un objeto, sino entre los integrantes, con un otro, ¿no? Entre los integrantes de una familia, de una pareja. Entonces, bueno, yo creo que esto fue lo que nos llevó a seguir estudiando, a seguir convocando a la gente de Buenos Aires, a todos nuestros maestros, Marcos Bernard, Elena, Marina, Sara, bueno, Esther Chernikovsky, Silvia Gomel, que fueron viniendo a Córdoba, los íbamos invitando, trayendo, con bastante esfuerzo, por cierto, ¿no? Para que bueno, para ir aprendiendo, digamos, estas nuevas teorías acerca de la EPI, el psicoanálisis de pareja, etc. Bueno, no sé si me excedí ya en el tiempo, pero me llamó la atención los otros días ver así, pescando algo que estaba revisando, que en el año 93, o sea, 4 años después que nosotros empezamos a reunirnos como grupos de estudios, a traer a toda esta gente de Buenos Aires, ya en el 93 habíamos como formalizado, hecho los trámites, digamos, para esta asociación. Y por supuesto con todas las complejidades que una institución de este orden tiene. También lo recordé a Ignacio Leucovitz, cuando él hablaba del desfondamiento de las instituciones. Yo lo he pensado con respecto a vuestra APCBC, ¿no es cierto? Que ha sido construido de una manera muy fuerte, con mucho entusiasmo, con mucho estudio, con mucha dedicación, porque no se ha desfondado. Todavía está y tiene una base fuerte y firme. Y bueno, y me alegro mucho de que haya mucha gente joven y algunos no tan jóvenes que todavía siguen sosteniendo esta hermosa institución. Nada más, por ahora. Si me quieren preguntar. Muchísimas gracias, Hilda. Susana Gallardo quiere pedir la palabra. Le damos la palabra. Tiene desconectado el micrófono. Alguien le tendría que conectar. No está. Susana, tenés que desconectar tenés silenciado ahí ahora estás bien. Bueno, les decía que muchas gracias por invitarme, porque yo ya no soy socio de la asociación, pero sí, cuando Hilda hablaba, recordaba aquellas viejas épocas donde algunos queríamos entrar al grupo, pero el grupo ya estaba formado, así que yo soy parte de del segundo grupo de estudio, el que venían toda esta gente. Sí nos reuníamos en la calle General Paz, en el Centro de Empleados de Comercio, allá entre 9 de julio y Rivadavia, más cerca de 9 de julio, y venían toda esta gente de Buenos Aires a darnos clases, lo que no recuerdo si era una vez cada 15 días, bueno, pero en realidad era encontrarse con una teoría absolutamente nueva, revolucionaria, que nos daba vuelta la cabeza, y que a veces, como dice Hilda, a veces no entendíamos, y a veces otros que habíamos estudiado Pillon, en realidad sí entendíamos, pero el vínculo ya estaba definido de otra manera que Pillon. Bueno, eso es lo que quería decir. Esta asociación comenzó a constituirse hace muchos años. Yo recuerdo que yo estaba embarazada de las mellizas, o sea que debían ser el año 90, cuando empezamos a armar los estatutos, que nos llevó muchas asambleas. Un estatuto para constituirnos en institución, porque en ese momento éramos grupo de estudio,
no me acuerdo si ya habíamos 3 generaciones en ese momento, o sea, 2 ya recibidas y otra que de alguna manera estaba transitando, y que sí, yo recuerdo que María Aurora fue quien se dio cuenta que yo estaba embarazada, pero lo cierto es que fue toda una sorpresa porque durante un año estuvimos discutiendo esto, y yo creo que a fines del 90, principios del 91, es cuando recién establecimos los estatutos con este nombre de ¿cómo es que se llama? Asociación de las configuraciones vinculares, porque asociación psicoanalítica. Discutimos muchísimo la palabra psicoanálisis, porque no se sabía si psicoanálisis nos correspondía o no, y las instituciones psicoanalíticas eran ABA, DEVA, y en ese momento casi concomitantemente con nosotros se había armado la Asociación Cordobesa de Psicoanálisis, y bueno, lo discutimos muchísimo la palabra psicoanálisis, pero quedó. Bueno, aprobamos ahí, yo al poco tiempo me fui porque hubo un inconveniente familiar, las Mellis ya habían nacido y yo estaba como auxiliar docente de Dino Bartolacci en esa época, cuando me fui, porque tuve un inconveniente familiar bastante severo y no podía atender tantas cosas. Entonces es cuando me fui y retomé mucho después, muchos años después. Bueno, Luchi, te estoy viendo acá, mucho gusto, un beso grande por verte. Pensaba también por qué no se nos ocurría por ahí a preguntarnos con esto, por qué se les había puesto Córdoba, por qué había que ponerle la palabra Córdoba, por qué había que identificarse desde ahí también. De lo que yo recuerdo, en realidad Córdoba tenía que ver porque no solo era una institución nueva dentro de esta teoría, sino porque además Mendoza también se estaba constituyendo, y Córdoba era muy importante diferenciarnos, a pesar de que a Córdoba venían alguna gente a capacitarse que venían de otro lado. Después esto se intensificó muchísimo cuando yo ya no estaba, porque vino gente de San Luis y creo que de Santa Fe, no recuerdo. Luchi se debe acordar mucho más de eso porque ella quedó en esas generaciones que sucedieron a mi primera ausencia. Sí, creo que Córdoba también fue por el tema de la federación, porque en esos primeros años se constituye la federación de configuración, no me acuerdo, vinculares. Entonces estaban los grupos de Mendoza, de Córdoba, creo que La Plata o La Barría. Entonces por eso, ¿no? Por el tema de la federación, que nosotros, Susana Lurachi, también habían estado en los inicios de esta federación argentina. Creo que por ahí a lo mejor viene lo de Córdoba, ¿no? Y sí, como vos dices, Susana, fue muy discutido lo de psicoanálisis, inclusive a los de Buenos Aires les costaba, porque el primer libro que saca Berenstein con Ulloa, que fue en los años, cerca de los años 70, ellos ponen psicoterapia de pareja y grupo familiar. Psicoterapia, no psicoanálisis. Ya después en el Congreso del 87, sí, ahí ya lo dan como el primer Congreso Argentino de Psicoanálisis de Familia y Pareja. Bueno, creo que esa fue como la diferenciación ahí. Bien. La nombraron mucho a Luchi y a Aurora. ¿Quieren aportar algo, decir algo? Bueno, somos varios. ¿Tengo sonido? Sí. Sí. Bueno, yo no estuve en esos comienzos, pero un poco a medida que iban hablando, iba pensando en ciertos hitos históricos
y un poco qué les lleva a participar. Y voy pensando en que apareció, que Hilda hacía referencia a las palabras de Berenstein como la militancia. Yo creo que eso aparece en esa primera ruptura, diríamos, remontándonos a la primera ruptura que hacen con la asociación psicoanalítica, que se divide en los grupos plataforma y documento, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay toda una decisión que tiene todo un sentido de participación, de alguna manera, de inclusión desde lo social también, como otra lectura del psicoanálisis. Iba pensando, a ver, me fueron surgiendo cosas distintas que lo primero que pensé, voy a decir, a partir de una frase que mandan ustedes, que dicen la casa está en orden, entonces, que nos llamó la atención. Entonces, la frase que pensé fue la del Génesis, digamos. Al principio fue el caos, pensé. Entonces, como que los orígenes siempre de una institución, hasta que uno empieza a encontrar un orden, diríamos, ¿qué orden es el que se fue generando? Y yo creo que la institución fue atravesando muchos órdenes y muchos momentos. Y en cada etapa, así como Hilda, socia fundadora, digamos, que tuvo ese, ya tiene, sostiene el título honorífico, digamos, hubo como sucesiva y por suerte muchas fundaciones, como la tiene hoy. Y me parece que hoy hay también algo nuevo, una nueva generación que intenta dar cuenta de algo nuevo, pero también recuperar esta historia me parece muy importante. Y yo tomaba el tema que Alicia se mencionó, que todavía no se pudieron formalizar papeles, y yo pensé en el tema de la legalidad. Y yo pensaba, qué importante que el conjunto, o sea, nosotros le otorgamos legalidad, ¿no? Y yo creo que así se fueron dando situaciones, como legalizando situaciones dentro de la institución, ¿no? O sea, con acuerdos, con distintos momentos que se fueron atravesando. En relación a lo que de Córdoba, un poco recordaban recién, es porque en ese momento la teoría de Janín y Isidoro hacen como una explosión, digamos, de expansión en un montón de lugares y entran como a florecer y aparecer lugares como Mendoza, Azul, Olavarría, Rosario, Mar del Plata, La Plata, o sea, empiezan a aparecer. Y es un momento a donde se genera lo que se llama FAPCB, la Federación Argentina de Psicoanálisis de las configuraciones, o sea, FAPCB da origen a eso. Y bueno, tiene mucha fuerza ese momento, y se empiezan a producir encuentros e intercambio entre los distintos lugares, pero con identidades muy particulares. De todo eso finalmente quedan Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, las únicas que se terminan como constituyendo, como institucionalizándose, digamos, ¿no? Pero Mendoza termina fracturándose porque hay toda una predominancia de formación en grupo y no logran, de algún modo, como articular también la formación de pareja y familia. Y bueno, se va como desinflando, y bueno, eso termina finalizando se organizaban los encuentros, cada una de estas sedes, tanto Mendoza, Córdoba como Buenos Aires, iban pasando la sede de esta federación y organizábamos encuentros cada
¿cuánto era? Cada 2, 3 años, 3, ya no me acuerdo exactamente, 3 años. Sí, periódicamente y eran momentos de intercambio. Y bueno, finalmente a nivel institucional eso termina con una crisis en Mendoza, que la institución desaparecerá, y eso de algún modo termina desintegrando esa federación. Y como hecho significativo, yo rescataría que en Córdoba no solo que no pasa eso, sino que empezamos como a potenciar, y bueno, y hoy tenemos una institución sumamente viva y creativa y que avanza, lo cual me pone sumamente contenta. Bueno, eso inicialmente, después hay muchas otras cosas como para aportar. Aurora, ¿querés aportar algo que también andabas? Yo sigo con mi línea de la transmisión, que fue de impacto inicial, y pensaba que siempre el psicoanálisis ha estado de rupturas en rupturas, y recordaba, escuchándola a las chicas, escuchándola a Susana cuando hablaba de nuestros encuentros en la Avenida General Paz, cuando ya se está por formalizar la institución, y que nos vamos a ir a la calle Fragueiro, ya como sede y todo formal, cómo nos peleábamos por ver si usábamos la palabra asociación psicoanalítica o asociación de psicoanálisis. Pero días y días, reuniones y reuniones dando vueltas sobre las palabras, y era de gran movimiento, mucho movimiento intelectual y social, por eso me gustó la palabra militancia que usa Hilda, porque era, bueno, de mucho trabajo psíquico y corporal en aquellos tiempos. Y creo que tenemos tantos años de supervivencia que no es de sobrevivientes, sino de autoconservación como institución, porque esto de la transmisión es algo que nunca paró. Siempre se fue dando lugar a lo nuevo en las teorías y a lo nuevo en las generaciones que iban tomando posta para ser docentes, para ser o miembros de comisión directiva, y así como para los que veníamos de una formación del psicoanálisis mal llamado individual, digamos, pero para poner una comparación, y el acceso a lo vincular nos fue difícil, bueno, esa renovación, digamos, es lo que nos permitió crecimiento, pero también es lo que permite hoy crecimiento el poder incorporar en las bibliografías, además de nuestros maestros del psicoanálisis de los vínculos, todas las nuevas teorías, tanto de género como las distintas corrientes filosóficas, todos los que sostienen a las teorías de una manera de mayor complejidad. Y bueno, y pensaba en esto, cómo las instituciones siguen y cómo evitan la burocratización, y debe ser con esto, reuniéndonos como podemos y hablando desde las raíces, pero siempre para arriba, con las nuevas ramas, las nuevas hojas. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no?, por haber hecho la prejornada en este conversatorio. Y me parece también esa apertura, porque es lo que permite que ingrese lo nuevo, ¿no? Como me viene resonando como siempre eso, la apertura, el abrir, que es tan complejo por ahí. Bueno, no sé qué otro socio por ahí. Ajá. Susana Gallardo quiere pedir la palabra. Susana Lurachi también, que fue nombrada ya y es invitada para conversar. Bueno, no sé si quieren que tome la palabra yo. En realidad, a mí me impactó la palabra casa. En realidad, yo creo que esta institución, como decía Luchi y Aurora, en realidad nos dio un hogar donde meter una generación que no era tan nueva, porque veníamos del psicoanálisis mal llamadamente individual, y de alguna manera, sí, siempre nos metimos en esto los que teníamos
qué sé yo, otro tipo de formaciones, además una institución nueva. Todos los que veníamos del psicoanálisis individual habíamos ido en pequeños grupos, con distintos docentes, nos conocíamos entre nosotros por la facultad, porque nos juntábamos en esos grupos, pero esto era una institución, no era lo mismo. Y además fue una institución siempre muy cálida, y la calidez le dio la posibilidad justamente de que ingresaran gente nueva, porque los que quedaron, una vez que yo me fui, los que quedaron, que armaron mucho más esta institución, entre ellos Luchi, Daniel, Susana Lurachi y todo lo demás, y Aurora, que se quedaron con mucho empeño allí trabajando para la institución, abrieron una cosa muy, muy afectiva, muy metida dentro de la juventud, afectivamente convocando. Por eso el nombre casa tiene esta característica de calidez, de la posibilidad de sentirse en un lugar donde uno está cómodo. Y la verdad es que es lo que no pasó, bueno, en Mendoza, perdón, yo soy mendocina, pero yo sé cómo son los mendocinos, pero en Mendoza lo que ocurrió es que hubo mucha más competencia de las que teníamos nosotros, y si las teníamos las disimulábamos para que poder, de alguna manera, poder sostener algo entre quienes no coincidíamos absolutamente, pero que de alguna manera queríamos sostener la institución. Así es como yo me voy y muchos años después vuelvo, pero justamente porque era un lugar mucho más cálido que cualquier otra institución cordobesa, y también la calidez de Buenos Aires, porque Buenos Aires insistió muchísimo para que nosotros nos constituyéramos en una organización, asociación, porque ellos querían tener pares que estuvieran en el interior del país. Y yo creo que esto fue una lucha, como ustedes dicen, militante, tanto de Sara, como de Gómez, como de Isidoro. Me quiero acordar de alguien más, que de alguna manera ellos insistían muchísimo de tener estas instituciones que replicaran lo de ellos, pero que además con los cuales compartir. Que esto es lo mejor de la casa, compartir. El poder estar en común, el poder estar entre, el poder pensar entre. Bueno, gracias. Susan, ¿dónde estás? Allá está, Susana. Ahí estoy. Bueno, es un gusto realmente este encuentro, ¿no? Tan distinto. A mí me encanta encontrarla justamente a Hilda, que fue también pionera en todo esto, y que se han hablado muchísimas cosas y hay muchos recuerdos. Y cada comisión, la verdad que no sabe el camino que va a hacer, ¿no? La verdad que es todo nuevo. Y yo los felicito, porque yo veo la potencia, las ganas, toda la renovación que están poniendo, y me parece de una afectación. Yo me siento realmente muy, muy, muy conmovida. Y conmovida sí, uno tiene que, por ahí se va aquellos recuerdos, que en realidad se mencionaba el centro comercial, pero al principio estábamos en el Hotel Windsor, donde nos juntábamos. No, cierto. Cierto, me había olvidado del Hotel Windsor. Claro, sí. en el Hotel Windsor, donde nos juntábamos todas las veces que venía la gente, y donde ellos nos ponían los programas, porque nosotros no teníamos idea, y donde teníamos que ver quién coordinaba quién, porque nosotros no éramos docentes, entonces éramos todos pares, y teníamos que ver quién era el que más o menos podía ubicarse en ese lugar, que no era fácil, ¿no? Porque todos teníamos que aprender lo mismo, para todos era
todo nuevo. Entonces, después ese pasaje que tuvimos que hacer de quiénes eran los docentes, por lo tanto, si bien era muy familiar el grupo, como dice Susana, tuvimos que pasar de la filiación a la afiliación. Sí nos tuvimos que constituir como un grupo, ya cuando empezamos a tener normas, a hacer el estatuto que nos identificó con nuestra personería jurídica, lo cual era todo un acontecimiento. El nombre fue un gran acontecimiento también, hablando de Ignacio Leucovich. Todos fueron hitos que marcaron cosas muy importantes, y entre ellas también pensar que nosotros fuimos quienes le pudimos dar el sello de la, digamos, de la personería jurídica a FAPTV Córdoba, donde en realidad no la tenía. Córdoba armó la constitución estatutaria de FAPTV, y que teníamos realmente toda esa potencia que decían de la militancia, ¿no? Teníamos una fuerza, unas ganas de seguir y de armar y de juntar, y tal es así que cuando se terminaba un grupo de estudio, porque se habían hecho 3 años, porque eran 3 años, era cómo seguíamos, e invitábamos a continuar, y seguíamos haciendo las integraciones teórico-clínicas, le inventábamos cualquier nombre con tal de seguir. Entonces era muy interesante. El tema de la casa a mí me parece también otro ítem importante, porque fue tener un lugar, ¿no? Una casa. No fue poca cosa. Donde ya dejar de andar rotando por los distintos lugares a ver si podíamos alquilar, si estaba ocupado, si no estaba ocupado. Bueno, en esa sede, primero de Fragueiro, a la cual yo siento que estuve muy activa en la búsqueda, como también estuve muy activa en la búsqueda de la segunda sede, que está en la calle hoy 9 de julio. Hicimos mucho entre todos, y cada vez era saber a ver qué hacíamos. Pero había una cuestión, todo parece muy lindo hoy con todo el tiempo que ha pasado, pero las competencias entre federados y unitarios, ¿no? Unitarios Buenos Aires y federados, no era fácil. Tal es así que se terminó disolviendo, porque eso que pasan también en las instituciones, quedábamos nada más que Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Mendoza, al disolverse porque se divide, bueno, se disuelve también FAPTV. Pero queda FLAPAC después, ¿no? Como otra institución que nos congrega a todos, y la diferencia era Federación de Configuraciones Vinculares, FAPCV, Configuraciones Vinculares, y FLAPAC, que tiene que ver con grupos, fundamentalmente, latinoamericano de grupos. El nombre psicoanálisis fue realmente el gran sello y la gran discusión que tuvimos, y que fue el gran logro, porque era haber logrado en el interior ponerle a una asociación nada menos que se consideraba una práctica más como psicoterapia, ponerle psicoanálisis. Yo no me olvido el día que vino, me acuerdo, Hilda, a decir que desde Buenos Aires esto que hacíamos de trabajar en pareja, familia y grupo, se llamaban configuraciones. Desde Buenos Aires decían que se llamaban configuración. Entonces para nosotros todo un nombre extrañísimo. Entonces, ¿cómo hacíamos para poner semejante nombre? Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones de Córdoba, pareja, familia, grupo, instituciones, ¡pum! Así, y después sintetizábamos APCBC. Yo no sé si te acordás, Hilda. Era una cosa enorme, y cada vez que teníamos que ir al banco o algún, ¿cómo le decíamos semejante nombre? Pero bueno, todos esos son momentos.
Y yo siempre recuerdo, son anécdotas todas estas, pero son muy interesantes. Cuando hubo que ponerle Graciela, si vos te acordás, Graciela Santiago, que trajiste el reloj, ¿no? El reloj que se puso en la institución como el que marcaba realmente el pasaje del tiempo. Había que tener un reloj, porque si no parecía que estábamos congelados en un momento, ¿no? Y la otra cosa que también no era menor, ¿quién iba a tener la llave? La llave no era cualquier cosa. La llave era quién tenía el poder en una institución. Después eso se fue aflojando, ¿no? Y se fue como distendiendo, se fueron armando estas posibilidades de que teníamos, yo creo que tiene que ver con la confianza que uno va teniendo con los pares, que el poder se fue entendiendo no como poder, a ver quién tiene esa autoridad sobre el otro, pero también fue difícil armar la autoridad en pares, ¿no? Quien legislaba tenía autoridad, porque éramos elegidos. También es cierto que nos elegíamos porque no había otra, ¿no es cierto? Pero bueno, pero fuimos armando trama, y yo extraño mucho, no sé, Susana Mir, que no sé, espero que esté bien, no sé si está, no sé si estará, cómo estará, pero con Susana Mir, nosotros fuimos a Mendoza a traer lo que supuestamente era FAPCB en un bolsito. Y veníamos con toda la plata y todos los papeles en un bolsito, trayéndolo cada uno con una mano. Y era toda una institución puesta en un bolso, ¿no? Y ahí es donde descubrimos que FAPCB no existía. Entonces ahí nos pusimos a armar FAPCB. Con lo que por eso FAPCB fue la sede en Córdoba, aunque después rotó, ¿no? Bueno, no importa, estas fueron parte de las formaciones que tuvimos nosotros en esta institución, pero a mí me parece que lo importante es la potencia que hoy tiene, sigue teniendo, y que la comisión le está poniendo así con gente joven, con mucha fuerza, donde nos sentimos afectados, pero en el sentido de las afectaciones, ¿no? Para seguir produciendo y para seguir produciendo encuentro. Y esa es la mayor potencia que siempre ha tenido, creo, la institución. Rápidamente era un poco eso. Y después quiero, cuando se termine un poco, contarles, y creo que deben saber que hay un nuevo libro que sacó Janine Puget, que lo va a presentar ahora, y lo voy a leer la frase final y cómo se llama. Pero esto como para decirles, fíjense cómo sigue produciendo teoría vincular, ¿no? Hasta el día de hoy, en el último aliento que Janine sigue teniendo, sin embargo sigue produciendo. Yo creo que es un ejemplo de vida para todos, ¿no? Para todos nosotros seguir, y que ellos nos estimularon mucho a escribir, porque todas las otras camadas que venían y que nosotros queríamos decir y presentábamos un caso clínico, nos decían, escriban, 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 y así nos animamos a escribir. Y fuimos escribiendo. Lo que pasa es que todavía no nos animamos a seguir haciendo esa famosa revista que quedó pendiente, que comenzó como tramas, pero que queda pendiente para nuestra institución hacer una revista y poder tener todas las producciones que son riquísimas, de todos los alumnos, de todos los docentes, de toda la gente que conforma la institución. Entonces me parece que esas sí son cosas pendientes y que ojalá se puedan lograr, ¿no? No quiero extenderme más, porque habría Ahí mucho... está. Justo te iba a interrumpir. El nombre del libro, Susana, tenés que decir. Sí. Algo del libro, el nombre.
Gracias, Susana, por todo este recorrido que vos también has hecho, que lo hemos compartido durante tantos años, y que lo que vos dijiste fue tan cierto, no fue tan difícil al principio. Bueno, ¿quiénes coordinábamos en el grupo? ¿Quiénes éramos los que estábamos como liderando esto? Si éramos todos pares, eso fue muy difícil, pero bueno, lo pudimos de a poco sobrellevar y pudimos seguir trabajando, como vos decís, en esta institución con tanta fuerza, con tanta, poniendo tanta energía en esto, ¿no? Gracias, Susana. No, por favor. Sí. Margot, estabas levantando la mano, no sé si querías hablar. Bueno, yo no los veo a todos, pero por ahí. No sé si está Luchi antes. No. Ah, bueno. Sí, sí está. Bueno, a medida que van hablando, uno va evocando distintas escenas, y lo que yo evocaba tal vez son escenas más domésticas, digamos, más de las experiencias de la casa, digamos. Susana, o las Susanas han hablado más de, bueno, de los traspasos institucionales. Yo recordaba, sí, la presencia en el Hotel Windsor. Yo formé parte de la tercera camada que empezó a estudiar. Y compartí con Patricia Orortegui, con Ana Cócaro, con Juan Beltramone, que ya no está, con Alberto Quesqui. Bueno, éramos un grupo bastante numeroso. Y en esa tercera camada, digamos, cohorte se diría ahora, era tan numeroso, o sea, había gente del interior que se empezó a interesar por la formación, y entonces hicieron dos grupos ese año. Uno, los de Córdoba, que teníamos una frecuencia mayor, yo no recuerdo si era semanal, y los del interior, con gente de Río Tercero, con gente de Río Cuarto, y con gente de Carlos Paz, creo, de varias localidades del interior, que ellos venían quincenalmente o mensualmente, ya no recuerdo las frecuencias, y que nos juntábamos con la presencia cuando venían los docentes de Buenos Aires. Y al principio los docentes de Buenos Aires eran, digamos, venían con una frecuencia casi mensual. Nosotros nos formó Cristina Rojas, Ricardo Gaspar, Sara Moscona, después empezó a venir Susana. Bueno, y los de Córdoba, los que asumieron, digamos, la conducción, o mejor, la coordinación docente, yo recuerdo que vos, Hilda, nos coordinabas en pareja, y Dino y Cristina Rossi en familia. Pero claro, había ahí casi una paridad, digamos, pero con todo un reconocimiento por parte nuestra de la coordinación docente, ¿no? Que era muy necesaria para poder hacer el funcionamiento. Y después, digamos, esta frecuencia más mensual. Y me acuerdo algo muy anecdótico, pero no sé si se las recuerdan, que en la sede que habíamos tomado del General Paz, como es de comercio, la Asociación de Comercio, algo así, el centro comercial. Toda la santa semana se venía el flaco del espejo con su bolso lleno de libros. Los ponía sobre un banco y ahí le comprábamos. Así que hemos sido también el zócalo fundacional del espejo, chicos. Qué bueno. Ese tipo de cosas. Y recuerdo que para la asamblea, que había que elegir el nombre y todo eso, los alumnos teníamos voz, pero no voto. Entonces, recuerdo que se discutió mucho, y yo me acuerdo, porque había opinado con respecto a eso, el nombre de asociación. Que a mí me parecía que ¿por qué teníamos que imitar a la Asociación Psicoanalítica digamos, ¿no? Pero bueno, al final primó el término de asociación, porque también tenía otras implicancias legales. No es lo mismo ponerle para las personerías jurídicas, asociación, que sociedad, que lo que fuera, ¿no? Entonces, eso era también una discusión. Y lo de configuraciones también fue discutido. Yo no recuerdo la resistencia con respecto al término de psicoanálisis, sino más bien
con lo de configuraciones, porque parecía como un término traído más desde lo sistémico, desde otras líneas teóricas, ¿no? Bueno, al final primó esto. Ese es el recuerdo que tengo. Claro, ¿Me toca a mí? Mani, sí, a la Mani ahí. ¿Sí? ¿Me toca a mí? Sí, Mani. Sí, sí. Ah, no, yo tengo una... Primero que nada, gracias, muchísimas gracias por este encuentro. Chicas, la verdad que estoy conmovida en muchos aspectos y tantos recuerdos me traen. Primero que nada, gracias Hilda y Dino, a que, bueno, son los socios fundadores que están hoy con nosotros y de los que tengo un recuerdo muy grato, porque con Dino hubo una segunda fundación cuando iniciamos. Yo soy de la primera camada de la formación, o sea, después cuando empezaron a convocar, Hilda en su institución, hicimos las entrevistas ahí con un montón de gente de la Asociación de Psicoanálisis, y ahí comencé el primer año. Pero hay una anécdota que les quiero contar, porque todas estas cuestiones, también en aquella época de las grietas en lo fraterno, en el Hotel Windsor, que ahí fue donde comenzamos con los primeros encuentros, y solamente alquilábamos el día que venía o Isidoro o Janine. Me acuerdo que en una oportunidad vino Marcos, nuestro querido Marcos Bernard, a darnos un grupo de reflexión, a trabajar algunas cuestiones, porque al principio la asociación, o lo que fue después nuestra asociación y la formación, solo era en familia y pareja. Pero sí se incorporaban algunas cuestiones como los grupos de reflexión. Y en ese momento estábamos con estas cuestiones que traen a las chicas respecto a los viejos, que eran los fundadores, y los nuevos, que seríamos los alumnos, que éramos pares, pero éramos los alumnos que estábamos iniciando la formación. Y había toda una disputa acerca de los viejos y los nuevos. Todo el tiempo no era los de la primera camada, la segunda camada, la tercera camada, o primer año, segundo año, tercer año, y los profes que serían los fundadores, o los coordinadores. No, eran los viejos y los nuevos. Después esto quedó como un nombre para los viejos eran los de Buenos Aires y los nuevos éramos los de Córdoba, digamos. Pero en ese entonces, en el grupo de reflexión, estábamos casi como enfrentados. Era un círculo, pero en realidad en una parte del círculo, la mitad del círculo eran los viejos y la otra mitad del círculo éramos los nuevos. Y le dábamos, ¿no? Con la grieta, que los viejos tal cosa, que los nuevos tal otra, que los viejos tal otra, que el grupo viejo, que el grupo nuevo. Y me quedó grabadísima porque Marcos Bernard era de pocas palabras, pero era incisivo y exquisito. Y nos miró así atentamente y dice: ¿qué dos grupos de viejos y nuevos? Dijo, si acá yo veo solo uno. Toda la intervención que hizo la Susana, se acuerda bien, yo era del grupo con ella, y María Aurora, nos dejó, bueno, de ahí en más, hubo como una integración, una articulación, algo del orden más de la transmisión y de la pertenencia que de la grieta, lo cual ya desde aquel entonces Marcos nos ayudaba en esta militancia de conformar toda una asociación. Traía esta anécdota porque me parece que es cierto, estoy de acuerdo con muchas de ustedes acerca de lo difícil que fueron en esos primeros años, con nuestras crisis que siempre hemos tenido, desde el punto de vista de la Argentina y todo, la posibilidad de tener un hogar, porque más que una casa, estoy de acuerdo, fue un hogar, crecer. Me acuerdo que en esa primera casa de Fragueiro, que fue nuestro primer hogar, se instaló por primera vez el departamento, entre comillas, que no nos gustaba llamarlo departamento, de asistencia. Me acuerdo con Luchi, que fuimos como en Margot, fuimos las primeras terapeutas de la institución, y todo lo que eso significaba para una institución que quería una apertura a la comunidad. Después hay dos puntos que a mí me parece muy importante rescatar en toda esta historia, en donde ya nos fuimos acompañando y ligando a mucha gente que se incorporaba desde diferentes lugares, íbamos a La Rioja, íbamos a San Juan, ¿se acuerdan, chicas, los esfuerzos que hacíamos para esto? Sí. Hubo un momento importante que también creo que fue como una segunda fundación, porque íbamos creciendo y lo íbamos ampliando con el esfuerzo de todos, en donde un grupo de 10, creo que éramos, en donde Dino estaba, y Susana también, pero Dino otra vez fundando,
fuimos a la formación, a formarnos en psicoanálisis de grupo, a Buenos Aires. Alicia era parte de la partida, María Aurora, el Oscar Lovera, ahí están todos, sí. Éramos 10, me parece, ¿no? Lino Bartola, será que lo digo. Egresados del 1995, Lino Bartolacci, Luisa Coguadro, Patricia Lorenzati, Liliana Monají, Ortega Patricia, Pan Mónica, Peralta Pachela, Ruiz Cecilia, Salmasi Ada, Torriglia de Mir. Acá no está. No. Esto fue antes, Susana. Estoy hablando de cuando fuimos a Buenos Aires, porque no lo hacíamos en Córdoba. Buenos Aires. Esto fue en Buenos Aires. Bueno, cuando lo hicimos con Alicia, con Dino, con Luchi, éramos un grupo. Bueno, no importa, más tarde, más temprano, lo cierto es que teníamos que viajar a Buenos Aires porque no podíamos integrarlo acá. O sea, todas estas cuestiones, digo, como de divisiones, como en toda militancia, para seguir creciendo y de pasos para integrar. A partir de ahí, todo el esfuerzo por integrar grupos, luego instituciones. Y no hace mucho tiempo, cuando cumplimos cuando cumplimos 25 años, también nos pusimos a pensar y nos propusimos abrir por primera vez, yo creo, en el país, un psicoanálisis interdisciplinario. Y de pronto, a mí no me parece menor, porque esto significó un cambio de estatutos, toda una movida y un trabajo con todos los socios para que algo del orden de las lecturas de la interdisciplina, pero también de la práctica interdisciplinaria tuviera lugar en nuestra institución, desde la formación hasta la posibilidad de pensar desde nuevos paradigmas, porque hoy la Gaby recién traía las cuestiones de las nuevas líneas y corrientes filosóficas para poder pensar este psicoanálisis vincular y también desde otras disciplinas, digamos, ¿no? Bueno, hoy tenemos alumnos que vienen de otras disciplinas y con eso a mí me parece que también es una novedad y un crecimiento de la institución. Bueno, y lo último que quiero decir, porque la verdad que estoy emocionada y muy contenta, es que en esta posibilidad de transmisión que hemos trabajado tanto con Silvia Gomel y que nos damos un laburo bárbaro poder pensarlo y demás en este psicoanálisis vincular, yo creo que hace ya algún tiempo la posibilidad de no desfondarnos, como decían al principio, y la posibilidad de seguir sosteniéndonos tiene que ver con esta posibilidad de la transmisión, porque desde hace mucho tiempo hay muchísima gente joven a las cuales les agradezco un montón a todas, con muchísima fuerza, que justamente, como decía Alicia al principio, hoy forman parte prácticamente, en la mayoría de las secretarías, forman parte de la comisión directiva, con lo cual esto no quiere decir que los viejos no sirvamos para nada, para nada, no digo esto, pero sí lo que digo es que nos hace falta que en estos intercambios siempre fluyan estos aportes novedosos, que por supuesto, y con muchas energías, porque las instituciones hoy requieren muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y mucha fuerza, digamos, para seguir sosteniéndonos. Así que un gusto que estemos acá y solo este recorrido pequeño desde mi parte. Gracias. Gracias, Aurora. Daniel, querías hablar hace soy la rato. Mani, pero no importa. Daniel. ¿Tengo el micrófono? Sí, tenés el micrófono. No, yo pensaba, tomando lo que han dicho muchos acerca de lo que Isidoro hablaba acerca de la militancia. Me gustaría ver cómo lo entendemos, si lo mismo entendemos todos acerca de lo que era la militancia para Isidoro y para Janine, ¿no? Y también para Marcos, bueno, que Marcos se nos fue, hace un tiempo también, hace más tiempo que todos, que Isidoro. Digo, porque pensaba entre el orden y el desorden. Y justamente me parece que
si algo de nuestra institución siempre ha estado más en el lugar del desorden que del orden. Es decir, salir de las cosas instituidas, llamarnos psicoanalistas, que fue toda una pelea entre, en ese momento que nos constituimos, ponerle el nombre de psicoanálisis, teniendo como base que la Asociación de Buenos Aires no tiene el nombre de psicoanálisis. Pues, no se escucha. Trabajamos como psicoanalistas en el desorden. Daniel, no se te escucha bien. Porque es manera de poder generar cosas distintas y nuevas. Porque, ¿cómo? Porque por ahí, que no se te escucha bien, que se escucha cortado. No tiene buena conexión. Lo que decía acerca del psicoanalista, estamos más en el desorden, en el desorden, que nos permite encontrar cosas del orden de lo distinto y de lo nuevo, y que tenemos que tener la valentía de trabajar en el desorden. La familia, las parejas, los grupos, todos no vienen ordenadas, vienen para que los acompañemos en ese desorden para ver si se puede generar cosas distintas y nuevas. Eso es lo que quería decir. Y que nuestra institución ha crecido desde este lugar, desde el lugar del desorden, ¿no? Me parece que pensándolo desde el psicoanálisis, ¿no? Pensando lo que es el psicoanálisis. Sí, Daniel, de acuerdo con vos también. Creo que fue un desorden también al principio, ¿no? Que muchas veces no sabíamos bien para dónde ir y esta gran influencia que teníamos desde Buenos Aires y que a veces no sabíamos bien cómo tomarla, cómo parecía como demasiado grande, ¿no? Y bueno, de a poco nos fuimos amoldando y ordenando en esto. Susana y después Luisa, y después quisiéramos como que también nos puedan ir compartiendo las otras generaciones más nuevas, cómo han ido recibiendo esto, cómo se fueron incorporando, me parece. Pero bueno, ahí Susana y después Luchi quería hablar. Sí, no me quería olvidar, después les digo el nombre del libro de Dani. No me quería olvidar que otra cosa muy importante que nosotros también pudimos lograr es el análisis vincular. Y en esto, que yo siento que tuve mucho que ver porque viajaba permanentemente a Buenos Aires y le preguntaba a Janine cómo podíamos hacer, porque si nosotros éramos psicoanalistas, sabíamos que tenemos las tres patas, que es la formación, la supervisión y el análisis. ¿Cómo podíamos hacer para tener nosotros también análisis vincular? Entonces, claro, yo sí quería análisis vincular, como todo el mundo creo que tiene problemas, no dejo de ser exenta de ser una persona que tiene un vínculo. Entonces ella me decía que, y yo le decía, pero yo por lo menos yo necesito, y no había gente que, ¿cómo traigo a mi marido? Entonces ella me dijo una cosa, me dice, mire, no hace falta que vayan con el marido, con el hijo, ¿tienen un perro? Que vayan con el perro. Eso es un vínculo. Bueno. A todo esto, yo transmito, por supuesto, todo eso, y ella me da nombres. En esos nombres no existían los que hoy nosotros conocemos. Por ejemplo, me da Daniel Weisworth, que nadie lo conocía, Daniel Weisworth,
sí Sara Moscona, Elena Berkelein, y elegimos a Elena Berkelein. Lo cual fue también toda una búsqueda de un lugar para tener, que no podía ser la institución, no podía ser por toda una razón que también tiene sus explicaciones, y fue buscar el famoso lugar que era el Automóvil Club, donde nos juntábamos todos los sábados que venían ellos, e íbamos pasando las parejas y las familias, ¿no? de hora en hora. Después vino Sara, muchos años, también otros 5 años. Pero nosotros también tuvimos ese otro, parámetro tan importante en la formación, que es la formación de tener nuestro propio análisis vincular. Que eso no me parece menor, ¿no? No me parece un detalle menor que hemos tenido análisis vincular y con gente que, bueno, que nos ayudó mucho. Y lo último que les voy a dar, para que después que siga la gente joven, el libro que va a sacar Janine, que va a hacer la presentación el 26 de octubre, se llama De vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos. Elegir entre lo múltiple un desafío. Y dice, se trata de diferenciar modos de producción subjetiva que incluyen también lo volátil y los efectos del presente, las interferencias invisibles. Y entonces comprobamos que lo que aprendemos para pensar las vicisitudes de la producción subjetiva singular no nos sigue siendo útil para ocuparnos de las subjetividades en plural. Para responder al tema propuesto, he elegido cuestionar los elementos sobre los cuales se basa la dificultad de ubicarse desde las teorías pensadas para dar cuenta del funcionamiento psíquico singular, cuando la multiplicidad de influencias que cada conjunto debe procesar, dificulta una elección libre. Intenté revisar la validez de algunos conceptos para hacer ingresar en el vocabulario psicoanalítico aquellos que den cuenta de la producción subjetiva cambiante. El amor y sus diferentes producciones se equiparan a la vida, que nace de la fuerza del espacio entre dos, que sostiene todo vínculo y que requiere mantener viva la curiosidad. Y puse el acento en la curiosidad y la tendencia defensiva a invisibilizar lo que no se entiende. También di importancia al elegir y a sus vicisitudes, así como a tolerar que en ocasiones eligen por nosotros sin que lo sepamos. Síntesis de lo que es el libro que sale ahora el 26 de octubre, que presenta, que es coautora con otros y que va a estar a la venta. Se los cuento como novedad. ¿Sí? Gracias, Susana. Luchi, ¿querés ahora hablar? Mira, sí, simplemente decir algo, así como hoy nos toca atravesar una etapa muy particular en este país, no es novedad, ahora es mundial, pero para nuestro país no es novedad, y hemos tenido momentos muy importantes, hitos que fueron produciendo cambios en nuestra institución, así como, y esos hitos fueron armando esto que fue de un grupo de estudio a una institución, y a la institución que hoy es. O sea, cada vez que hubo que hacer la apertura de un nuevo espacio, no fue sin conflicto, diríamos, como necesario, y generando tensiones entre ellas. Hablábamos de la paridad, y yo pensaba de la pelea de hermanos, ¿no? Entre hermanos que se dieron, que fueron con mucha intensidad y con mucha fuerza.
resistencia al área, a abrir el área de apertura y asistencia dentro de la institución, no fue sin grandes conflictos hasta que se logró. Después, todo lo que significó la crisis económica tan grande, que la del 2001, a donde ya no se podía convocar más a los docentes de Buenos Aires y tuvimos que asumir internamente desde nosotros la función formadora. Entonces, también fue habilitarnos como docentes, digamos, de los espacios, fue un habilitarnos nosotros como docentes, ¿no? Entonces ya a lo mejor alguien de Buenos Aires podría venir excepcionalmente pasado un tiempo, ya que la crisis económica fue muy fuerte, pero eso a la vez dio toda la fortaleza porque la institución siguió adelante a pesar de eso. A ver, Mani, incluir grupos de reflexión en la formación. ¡Al diablo! Con Mani nos propusimos una tarea un poco titánica y que, bueno, o sea, cada una de ellas, o sea, ya sea en la formación, en la asistencia, la apertura, bueno, cada uno de ellos, yo diría, hizo todo un crecimiento y un fortalecimiento institucional. Y me parece que, a diferencia de, así como Hilda empezó haciendo referencia al desfondamiento de Ignacio, el concepto, yo creo que, o lo que por ahí decía la Graciela Benetrici de los galpones, ¿no? A donde también hablaba de las instituciones estalladas y de los galpones. Bueno, yo creo que de nuestro nunca llegamos a eso. Y yo creo que habla de una identidad muy particular de la institución. Susana remarcó, Susana Gallardo, algo que habla de los afectos. Y yo creo que hay algo que a su vez es visible en el resto. Y yo creo que eso se vive, se siente y lleva a que sigamos perteneciendo a este lugar que no es simplemente un edificio, digamos, lo que vos mencionabas, la otra Susana, la casa como este lugar que aloja tantas cosas y tantas diferencias que hay y que justamente producen, a ver, son productoras cada vez de mayores cosas, justamente por las diferencias, porque en lugar de esas diferencias, producir rupturas son las que nos fueron permitiendo incorporar cada vez nuevos elementos. Y bueno, y acá estamos, y estoy feliz de que esto esté pasando hoy. Gracias. Queremos darle ahora, sí, Gaby. Sí, Laura. Sí. No, la palabra a los jóvenes, ¿puede ser? Y después retomar si hay tiempo, ¿te parece, Gaby? Sí, me parece que pueden aportar, cómo se han sentido alojados en la institución, en esta historia, qué pueden compartir. Bueno, yo querría primero agradecer todas las miradas de quienes han compartido su participación en la historia de la institución, que es riquísima. Y también quiero expresar la alegría de ver gente que hace mucho tiempo que no veía y que ha pasado por la institución, desde la historia más reciente, como Susana, que ha sido compañera de equipo, compañeras de formación que hoy están presentes de cuando yo hice mi formación, como Sánchez, como Marta Esturla, que me gustaría poder escucharlas también, como a otros integrantes, a quienes no conozco. Me gustaría escuchar su apreciación de este encuentro.
Se paró el micrófono. Cristina, abrí el micrófono. Sí. Cristina Sánchez, abrí el micrófono tuyo. Ahí está. Muy bien. Bueno, buen día. En primer lugar, gracias infinitas a Moni, que fue la persona que me convocó a esta reunión. Bueno, yo hice la formación con Marta, con Moni, con, bueno, unas cuantas de mis compañeras están hoy acá. Bueno, hicimos desde el 2006 al 2009, así que fueron esos 4 años que compartimos de formación. Yo todavía vivía en Córdoba, ahora vivo en Jujuy, en mi provincia donde nací, y bueno, me parece como también muy lindo esto que mis compañeras también que forman parte de esta gestión hayan elegido este nombre de Aini, que me siento sumamente identificada porque es parte de la cultura de la zona de donde yo pertenezco, y que uno de los principios fundamentales de las comunidades andinas es esto, ¿no? Del saber vivir en comunidad, del dar y del recibir. Esto de hacer circular este amor y este afecto y esta pertenencia. Y también me resuena mucho este nombre también con esto de rescatar la colectividad y la comunidad en contraposición al individualismo. Y esto también que tiene que ver con la sostenibilidad, que no solo es desde de la naturaleza y del hombre en relación a la naturaleza, sino también pensarlo nosotras desde la sostenibilidad de los vínculos. Así que bueno, me quedo pensando en eso, y bueno, y agradecerles la invitación, y bueno, y es una gran alegría también compartir y volver a mirar esos rostros también de mis compañeras y también de mis docentes que han sido en aquella época. Muchas gracias, Cristina. Hermoso tu aporte, muy emotivo y muy contemporáneo, muy novedoso este término de la sostenibilidad. Muy novedoso, muy rico. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes. ¿Algunas otras voces contemporáneas? Voces jóvenes ahora. Alicia, ¿querés hablar? La Caro, primero los majos. La Caro. Primero Caro. Bueno, para mí también es muy emotivo y les agradezco a todos este encuentro. Yo no soy de las más jóvenes, pero me parece que quería contar un poco porque me parece que fui un poco en un lugar, transité por la institución en un lugar de bisagra, donde cuando yo hice mi formación, allá en año 95, éramos 2 o 3 solamente los que comenzamos esa formación, y que luego nos tuvimos que unir a otro grupo un poco más numeroso, que mis compañeras fueron Nilda Friso, Norma, no me acuerdo el apellido de Norma, pero éramos muy pocas, donde hacíamos solo pareja y familia, grupo no se hacía aún. Después tuvimos que hacer posteriormente la formación de grupo. Y que yo lo que quiero destacar es que también ya varios lo han dicho, es esta sensación de siempre estar en mi casa. O sea, llegar a la asociación era estar en mi casa. Y eso que confrontar con esta teoría de los vínculos era muy conmovedor, muy movilizante en esas épocas, y donde era muy vertiginoso el movimiento de lo teórico. Eso a mí me impactó mucho, lo vertiginoso de lo teórico, de cómo iban cambiando los conceptos a medida que íbamos transcurriendo,
Y a medida, o sea, esto en confluencia con el contexto social, no solo individual. A mí lo que me aportó tanto fue esto de lo colectivo, de la intersubjetividad construida colectivamente, y este impacto de que cuando creía tener algún concepto más o menos claro, ya aparecía otro que ya nos movilizaba a seguir investigando de qué se trataba. Eso me parece que quiero destacar, y esta sensación de siempre de fraternidad, de comodidad, de sentirnos distendidos y poder compartir estas incomodidades que traía permanentemente esta teoría en movimiento. Yo creo que lo que más destaco y que hasta el día de hoy me motiva esta pertenencia, es esto, el movimiento permanente. Bueno, eso solamente. Gracias, Caro. Muy buen aporte. Excelente. Damián y Martín, no sé cuál de los dos levantó. Martín, ¿querés empezar? Porque te tengo... Me hago cargo del Martín. Gonza es mi nombre. Gonza. Ah, bien, perdón. Está bien. Suele sucederme siempre. No, recién quería decir que cuando hicieron alusión a los jóvenes, me quedé un ratito esperando a ver quién se hacía cargo de ser joven. Porque creo que de algún modo ser joven es asumir una gran tarea. Lo que decía recién Carolina, mantener el movimiento, ¿no? Que otros iniciaron en su momento y que le dieron continuidad. Y es una tarea que los jóvenes tenemos que asumir en su momento. Por ahí me quedó resonando las palabras de Aurora, que creo que se fue, no la veo por acá al menos, pero está presente de todas maneras, sí, sus palabras quedaron resonando. Cuando hizo como este jueguito de la pantalla en el que me encontraba y encontraba a Hilda, creo, y luego escuchaba a Hilda contar cuál fue su tarea en su momento, gran tarea, Hilda y otras y otros, cuando tuvieron que conformar esta asociación, o este gran grupo, este hogar, esta casa. Aún no tengo la oportunidad de integrarlo como un socio, o como estudiante, o como persona en formación, lo cual es un gran anhelo para mí, porque todavía me encuentro concluyendo mi carrera de licenciatura, aquí en San Luis. Y seguramente muchas y muchos ya saben, o hago mención y agradecimiento siempre a Fabio, que es quien me permitió este acercamiento y conocer a la asociación, a quienes la integran. Y desde hace ya varios años que tengo la oportunidad de formar parte de las jornadas. Y desde el año pasado, mientras yo sea quien no pueda ir hasta la asociación, hasta Córdoba, tenemos la suerte de que la asociación, o una parte de la asociación, pueda venir a San Luis, junto con Aurora, junto con Damián y otras personas, en la formación en psicodrama, que me parece que además de ser un espacio en donde se aprende mucho, donde se piensa mucho, en lo particular es un lugar donde uno se puede divertir mucho. Y me parece que esa parte, digamos, donde uno puede ser un poquito feliz, o ser muy feliz, no un poquito, ser muy feliz con lo que aprende, es muy importante. Así que nada, les agradezco mucho por
por su calidez de siempre, porque cada vez que asisto y que los encuentro, me resulta una situación muy conmovedora, como lo es ahora también, en otra modalidad. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Le damos la palabra a Damián. Damián. Gaby y Laura, después habría que ir cerrando, después de las palabras del siguiente, vamos a ir cerrando porque estamos en 12 menos 10. ¿sí? Exacto. Bueno, antes que nada, lo hago cortito. Sí. Entonces, nada, primero que nada, agradecer, y es hermoso y muy emocionante escuchar a todos, todas. Nosotros estamos dentro del grupo de formación todavía, por lo tanto, muchos de los que están acá, y es un orgullo realmente, son profes nuestros. Entonces, escuchar de dónde surgió, y es como la historia de la familia, en esto de la casa, es cómo fue originándose, y todas las anécdotas que a veces uno dice, y contame más, y uno escucha de qué fue lo que se hizo, y a dónde fueron, y qué dijeron, y todo esto que a veces uno lo da como hecho de algo que ya está armado, y el hecho de poder valorar todo el esfuerzo que hubo, y todo lo que se tuvo que hacer para poder llegar a donde estamos hoy. Aún así, tomo esto de un sistema abierto en el cual también a una hora está en movimiento y en continuo cambio. Muchos en una de esas, no sé si sabrán que formación también está dentro de la modalidad virtual, lo cual fue toda una novedad y una adecuación de todo el programa, de los profes, nosotros también, para poder amoldarnos a las clases, y en esto de un continuo querer seguir y querer estar. Por lo tanto, eso es un súper y un enorme gracias, porque sinceramente es todo un esfuerzo de todos. Sinceramente no lo voy a hacer más largo, es muy emocionante escuchar todas las anécdotas, y sinceramente hay que hacer una memoria escrita en donde quede todo eso registrado, porque es algo muy valioso. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Bueno, si les parece, invitamos a Fabio, si es que quiere hacer el cierre, por supuesto. Pero bueno, antes quería también plantear esto de que me he emocionado un montón. Últimamente estoy como muy emocionada, debido a que, bueno, sí, ustedes traen como esas experiencias y esos hechos históricos que quizás yo he sido parte, pero cuando he sido más chica, pero bueno, ahora estoy siendo parte de una pandemia, de muchos incendios que asustan y que me dan miedo, y de todo este movimiento que por ahí sucede con tanta violencia con respecto a ciertos lugares con el género que vamos ocupando. Entonces, pero bueno, como que también hacer presente esto. Nosotras estamos pensando el psicoanálisis vincular y todos estos dispositivos dentro de este contexto, en la cual también tenemos que estar poniendo el cuerpo. Así que bueno, gracias. Fabio, tenés que sacarte el micro. Eso, listo. Ah, ahí está, sí. ¿Se escucha? Se escucha bien. Bueno, qué difícil es enhebrar estos modos de dar cuenta de una transmisión y de una pertenencia, y se me ocurre ir un poco de Gaby hacia el comienzo, ir desde el presente hacia el comienzo, porque creo que de lo que se trata en este encuentro, esta prejornada, es que
la exploración histórica es una exploración desde un orden que no es la recuperación de los hechos vividos solamente, sino que es de producir ordenamiento de lo vivido, pero que sean ordenamientos capaces de producir eso que estamos encontrando. ¿Sí? Esto que iba diciendo Susana en algún momento, como lo plantea Janine Puget. Y Gaby hablaba recién de ponerle el cuerpo a esta situación tan grave que está aconteciendo, de la pandemia, los incendios, donde hay como un arrasamiento. Y Damián habla de una formación que hoy por hoy está en un tránsito de lo virtual, ¿no? El cuerpo y lo virtual. Y desde ahí me voy al comienzo, para hacerlo breve y no extenderme, porque el comienzo se empezó diciendo, en las palabras de Alicia, que Aini tiene que ver con la alegría de lo que se hace en común. Y Cristina Sánchez se refería a esto también. Entonces, si estamos aquí es porque estamos tratando de pensarnos en un pensar simpoiético, ¿no? Y cuando se habla de lo simpoiético, si me permiten, es una expresión de Beth Dempster que se refiere a los sistemas cuya producción colectiva no tiene fronteras espaciales o temporales bien definidas. Es un ir y venir, pero es un atribuir sentido no en una línea de continuidad, sino en un espacio abierto, como una araña, ¿no? De hecho, Donna Haraway habla de que estaríamos en el Tuluceno, como ese momento rizomático donde ya las producciones del antropoceno, el hombre, el gran discurso de lo humano, de la ciencia, parece que se van agotando y necesitamos hacer otra cosa con lo que acontece. Entonces, ella propone, Donna Haraway, contar historias. Dice, me permiten leer, por mí quiero hacer historias, quiero fabricar una agitación crítica y alegre. No resolveré el problema, pero pensaré con él, me dejaré perturbar por él. La única manera que conozco de hacerlo es apelar a la alegría creativa y al pensamiento colectivo. Y en otra parte dice que comentar, esto que hemos intentado hacer, es pensar con, es devenir con. Es una manera particular de pensar entre, otra de las cosas que circuló, ¿no? En este estar ahora juntos. Y propone ella que debemos pensar. Y dice, ¿qué pensamientos piensan los pensamientos? Eso es lo que importa en estos tiempos que llaman antropoceno. Tiempos de muerte y de extinción en masa, tiempos de desastres que ocurren a toda velocidad. Tiempos de rechazo a saber y a cultivar la capacidad de response ability, dice ella, que es una respuesta habilidad. Tiempos de rechazo a estar presente en y para la catástrofe que viene. Esto lo escribe ella en 1995, ¿no? Tiempos de ceguera de la mirada sin precedentes. Y dice que tendríamos que encontrar otro arte de vivir en un planeta dañado y poder dar cuenta de las formas de duelo, que es aprender a estar en duelo con. Dice, el duelo es convivir con una pérdida, llegar a apreciar lo que ella significa, de qué modo el mundo cambió y de qué modo debemos nosotros mismos cambiar, renovar nuestras relaciones si queremos ir más allá de donde estamos. Y si queremos ir más allá de donde estamos, creo que de lo que se trata es apelar a este pensamiento simpoiético, ¿no? Que es composicionista, de un mundo en común, donde
la necesidad de hacer historias, de tejer con otros, tiene un nombre, y el nombre es revelarnos, producir un modo de acción y de pensamiento que no se pliegue a la cultura vigente. Poder producir cambios, dice en otra parte, donde el cinismo, el derrotismo, la autocertidumbre y las predicciones autorrealizadoras, apocalípticas, como eso de llegamos siempre demasiado tarde, nos ponga en otro lugar. Dice entonces que debemos pensar, un poco tomando también lo que había mencionado como invitación Daniel en una de las cartas que envió a la comisión directiva y que aparece ahora en términos de, bueno, cómo construimos una militancia, una pertenencia, un compromiso, un posicionamiento, cómo nos manifestamos. Y aquí estamos haciéndolo desde una historia que también es prospectiva. ¿Cómo podemos crear presentes y futuros que aún son posibles? Y para eso es importante ir a la historia, porque no se puede construir ni reconstruir sin contexto. Pero como vimos, no es por afán de excavación, sino para entender cómo funcionamos ahora, para entender de dónde procede esta fuerza del investimiento, con qué tipo de angustia se vincula en el presente, de cuáles fueron los orígenes. Entonces, este historizar puede ser visto como un ocio, pero en realidad es un deambular creativo, no es una pérdida de tiempo. Es admitir en todo caso esta aparente superfluidad que produce algo por fuera del cálculo, en un tiempo que nos reclama tanto cálculo, ¿no? Del tecnicismo, del pragmatismo de la acción o del eficientismo del dato, pero donde necesitamos entonces generar otras cosas. Y me parece que este es el intento de historizar para pensar en una perspectiva a futuro. Y nuestra casa, nuestro hogar, deviene otras posibilidades. Y hacia ahí queremos encaminarnos con esto de preparar las jornadas anuales. Nada más. Bueno. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir, por estar. Les mandamos un abrazo. Y bueno, y seguiremos con las jornadas viendo qué puede ir saliendo, cómo las podemos ir armando a partir de todo esto que ha salido acá. Y los esperamos en las jornadas, claro está, ¿no? Nos vemos allí, gracias a todas. Adiós. Nos vemos. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.